Hello, ninth grade. Hello, guys. Today we're gonna continue with Unit 3 and grammar. And there are a few pretzels. That is the topic. Ese es el tema. There are a few pretzels. And the quantifiers: a lot of, many, much, a few, a little. And superlative adjectives, usage, and form. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. And let's start. Comencemos. We have: there are a lot of apples and a lot of cheese. Hay muchas manzanas y poco queso. Entonces vamos a estar viendo esas diferencias, repasándolas: a lot of y a little cheese. Okay. We have the large quantities and amounts. Vamos a ver las cantidades que son grandes. Entonces, la primera es a lot of. Used with all nouns in affirmative and negative statements and in questions. Entonces, a lot of lo vamos a utilizar siempre con todos los sustantivos, sin excepción, con todos. Puede ser en afirmativo, negativo y en pregunta. And we have an example here. We have a lot of soda and crackers. Es afirmativo. But we don't have a lot of chips. Ahí es negativo. Do we have a lot of coffee and milk? Ahí es una pregunta. Entonces, si ustedes se fijan, lo podemos utilizar con cualquiera. Entonces, a lot of pueden estar tranquilos en utilizarlo con cualquier sustantivo y en cualquier manera. The next one is many. Used with count nouns in affirmative and negative statements and questions. For example, there were many brands of coffee, but there were many kinds of tea. Are there many eggs in the fridge? Are there many eggs in the fridge? Entonces, ¿cuál es la diferencia del uno y el otro? Okay. En many, ¿verdad? Solo se utiliza con sustantivos que se puedan contar. Y lo puedo utilizar en afirmativo, negativo, pregunta. O sea, lo puedo utilizar con en cualquier oración, pero que sea con un sustantivo que lo puedan contar. For example, many eggs, many apples. There are many apples. Entonces, ustedes pueden utilizar o en negativo también. There weren't many apples. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, many, recuerden, pueden utilizarlo con affirmative, negative o question, pero solo con sustantivos que se puedan contar. Mientras a lot of, el de arriba, es con todo tipo de sustantivos. Much. Used with non-count nouns in negative statement and in question. Ahora, ¿qué pasa con los que no se pueden contar? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar much. ¿Okay? Entonces, pero lo vamos a utilizar en preguntas y también en negativo, negative statements. ¿Okay? Entonces, el much es el único que no lo podemos utilizar con affirmative. Queda claro, ¿verdad? Entonces, en vez de, si hay un sustantivo que no se pueda contar y es en afirmativo, entonces vamos a usar a lot of. En ejemplo dice, we don't have much orange juice for breakfast. Entonces ustedes fijan, orange juice is a non-count noun. No se puede contar el jugo, ¿verdad? Y además está negativa la oración. Entonces, para utilizar much, recuerden, had to be in negative y con un non-count noun. Non-count noun. Y para preguntas, do we have much bread? Bread tampoco lo pueden contar. Solo the loaf, o sea, las alhajas, esas sí se pueden contar. Pero sí el pan todo no lo podemos contar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas. Language tip. Don't use much in affirmative statements. Ahí es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, much no lo vamos a utilizar en afirmativo, sino que en vez de much vamos a utilizar a lot of. For example, there is a lot of milk in the fridge. No podemos decir there's much milk in the fridge.
¿Por qué? Porque milk es un non-count noun, sí, ¿verdad? Sabemos que es un sustantivo que no se puede contar. Pero como es algo positivo, o sea, afirmativo que estamos hablando, entonces vamos a utilizar a lot of. ¿Qué pasaría si fuera negativo? Entonces utilizaríamos much. Por ejemplo, si yo digo there is not, que no hay, ¿verdad? There is not much milk in the fridge. Que no hay mucha leche en la refri. Entonces ahí vemos eso, ¿verdad? Esa diferencia. Ok, escuchemos. Listen to the grammar examples and repeat. Van a escuchar los ejemplos que acabamos de ver y repítanos, ¿ok? Unit 3, page 23. Grammar. Exercise 2. Pronunciation. Listen to the grammar examples. Repeat. We have a lot of soda and crackers, but we don't have a lot of chips. Do we have a lot of coffee and milk? There were many brands of coffee, but there weren't many kinds of tea. Are there many eggs in the fridge? We don't have much orange juice for breakfast. Do we have much bread? Okay, now we're gonna see the small quantities and amounts. Ahora cuando ya nos queremos expresar para decir pequeñas cantidades, o sea que el sustantivo está en pequeñas cantidades, entonces utilizamos a few. Si ustedes se fijan, tiene que estar ese a ahí, a few. Use with count nouns in affirmative statements and in question. Entonces a few solo vamos a utilizar con sustantivos que se puedan contar, ¿verdad? Por ejemplo, few apples, pocas manzanas, few cookies, pocas galletas, y en afirmativo y en preguntas. Tenemos el ejemplo, there are a few apples, miren, y vamos siempre a poner el a few apples in the fridge. O sea, tenemos pocas manzanas en la refri. Are there a few bananas too? ¿Hay pocas bananas también? Are there a few bananas? Entonces, si se fijan, lo estamos utilizando en afirmativo. También tenemos a little, que también es en afirmativo. Use with non-count nouns in affirmative statements and in questions. Entonces a little lo vamos a utilizar solo cuando el sustantivo no se pueda contar, y siempre en afirmativo y en pregunta, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, estos small quantities no lo podemos utilizar con negativos. Y no podemos decir no hay pocas manzanas, en inglés no se puede, sino que hay pocas manzanas. ¿Qué utilizaríamos en ese caso? ¿Cuál es el contrario de pocas? Muchas, ¿verdad? Entonces tendríamos que utilizarla con many, ¿verdad? Many apples in the fridge. Entonces quiere decir de que a few and a little solo lo vamos a utilizar en afirmativo y en pregunta. Unit 3, page 23. Grammar. Exercise 2. Pronunciation. Listen to the grammar examples. Repeat. There are a few apples in the fridge. Are there a few bananas too? I need a little sugar for my tea. Do you want a little sugar too? Okay, now we're gonna complete the statements. Over here we have, here are a few bananas. Si ustedes se fijan, están en afirmativo y
estamos con bananas, que es a count noun, o sea, un sustantivo que se pueda contar. Entonces utilizamos few, a few. Here are a few bananas. There's a milk in the fridge. Entonces there's a, no podríamos poner lot porque falta el of, ¿verdad? A lot of milk no podríamos porque falta el of. Entonces ahí tendría que ser a little milk, porque ya sabemos que es little porque está el a, ahí está la letra A. Entonces sabemos que cuando hay una letra A puede ser a few o a little. Pero como sigue milk y milk is a non-count, entonces tiene que ser little. Little milk. There is a little milk in the fridge. O sea que hay poquita leche en el refrigerador. We don't have. Miren, we don't have cheese. Si ustedes se fijan aquí, don't es negativo. Entonces no podría ser ni few ni little. Y además no está a, ¿verdad? Entonces no podemos utilizar, recuerden, few, little con negativo. Entonces hay que ver cheese, que es non-count noun. Es un sustantivo que no se puede contar. ¿Y cuál vamos a utilizar para esa? Much. Recuerden, much se utiliza entonces cuando puede ser negativo o pregunta y cuando el sustantivo no se pueda contar. Entonces, we don't have much cheese. I want a of rice, please. Ahí está a, miren. Entonces, pues I want a of rice, please. Entonces ahí puede ser few o little. Pero rice, ¿qué es? No se puede contar. Entonces cuando no se puede contar, vamos a utilizar little. I want, ok, aquí en este caso como está of, entonces tenemos a lot of rice. I want a lot of rice, please. Ok. Ahora number 5 tenemos, are there apples in the cupboard? Are there apples in the cupboard? Entonces, apples, ¿qué es? Es algo que se puede, ¿verdad? Contar. Entonces, como algo que se puede contar, entonces vamos a utilizar many. Are there many apples in the cupboard? Si no se pudiera contar, entonces, ¿qué diríamos? Much, ¿verdad? Are there much milk? Are there much milk? Okay. We have a of sandwiches, a lot of sandwiches. Ahí está el of, miren. Entonces sí, ahí sería of lot. We have a lot of sandwiches. They don't want food. Si ustedes se fijan, food es un sustantivo que no se puede contar. Es algo que no sabemos exactamente no podemos decir una comida exacta, ¿verdad? Entonces don't es negativo. Entonces no puede ser ni few ni little. Pues entonces ahí, ¿cuál vamos a utilizar con negativo? Y con un sustantivo que no se pueda contar, sería much. Sí, much. They don't want much food. Can I have cookies, please? Cookies sí se puede contar. Tenemos ahí la palabra a antes, entonces podríamos ahí, como está la palabra a antes, entonces y cookies sí se puede contar, entonces va a ser few. Can I have a few cookies, please? Can I have a few cookies, please? ¿Puedo tener un poco de galletas, por favor? Can I have a few cookies, please? Okay. Now look at the picture. Ask and answer questions. Use do we have many or do we have much. Entonces, hay una pregunta que nos vamos a estar haciendo. Do we have much or do we have many?
O sea que vamos a estar cambiando much o many dependiendo cuál es el objeto que hay en la mesa. For example, vamos a ver la 1. Dice, circulan ahí nuts, que son como nueces, ¿verdad? Los nueces sí se pueden contar. Entonces, como sí se pueden contar, vamos a usar many. Do we have many nuts? Y vamos a responder, yes, we have a lot of nuts. Yes, we have a lot of nuts. Number 2, cake. El cake se puede contar, en sí no se puede contar. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Vamos a usar much. Do we have much cake? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Do we have much cake? Ahí, la verdad que tenemos bastante pastel. La verdad que no, ¿verdad? No. We have, tenemos poquito pastel. Entonces, ¿cómo vamos a decir poquito? A few o a little cake. A little cake. A few, recuerden que es cuando se pueda contar. A little no se puede contar. Y cake no se puede contar, entonces va a ser no. We have a little cake. ¿Ok? Porque cake no se puede contar, entonces va a ser little. Number 3 es juice. El juice no se puede contar, ¿verdad? Entonces sería, do we have much juice? Do we have much juice? Entonces, sí tenemos bastante. Entonces, yes, we have a lot of juice. Yes, we have a lot of juice. Number 4, cookies. Cookies sí se pueden contar, entonces vamos a usar many. Do we have many cookies? Entonces, ¿tenemos muchas galletas? Dices, do we have many cookies? La verdad que no, ¿verdad? Entonces vamos a decir, no, we have, ¿será a few o a little? Few, no, we have a few cookies, porque cookies sí se pueden contar, entonces es few. Recuerden, few cuando sí se puedan contar, little es cuando no se pueda contar. La siguiente, pretzels. Do we have many pretzels? Porque many sí se pueden contar los pretzels. Y yo miro bastantes, entonces yes, we have a lot of pretzels.